Evidencias, una forma diferente de sentir la radio, no solo de escucharla. Recuerda que la radio puede alterar tus sentidos. Evidencias es un programa de corte teológico, el cual pretende filtrar por medio de la palabra de Dios los argumentos científicos y tradicionales que nos han sido enseñados en las escuelas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, lo que la ciencia opina de lo que el hombre no haya respuesta. Evidencias mostrará lo que Dios enseña por medio de sus leyes, de lo que el hombre solamente cuenta con una hipótesis o una teoría. Dios se maneja no como el hombre, Dios se rige por leyes, sus leyes. Se quedan contigo Raúl Martínez y Ernesto Cifuentes. El programa de radio Evidencias en su modalidad de video, en este día nos sentimos complacidos porque nos está visitando el cantante y evangelista internacional José Faz. José Faz, ¿cómo está? Bienvenido a Monclova. Muchas gracias. Estamos contentos porque, bueno, él está en este día con nosotros y va a compartir con cada uno de los que estamos participando en este video y ustedes que nos están viendo un tema muy polémico, que incluye dos términos, el cielo y el infierno, en su experiencia para con Dios. Pero antes de eso quiero comentarte que José Faz, bueno, ya te mencioné, es cantante y evangelista internacional, ha recorrido más de 30 países a lo largo y ancho del mundo y tiene un testimonio pero muy fuerte en cuanto a cómo ha logrado él sanar su cuerpo y por medio de quién obviamente fue logrado este hecho. Y hace unos momentos te hacía la mención de que dos palabras muy importantes en la vida de José Faz es el cielo y el infierno. Quisiéramos, José, me voy a atrever a tutearlo, no hay ningún problema. Ningún problema. Ok. Quisiera, José, nos comentes cómo es en la experiencia tuya el infierno, o cómo resultó, o cómo supiste que había este lugar. Bueno, primero hay que aclarar ciertas cosas para contestar esa pregunta. A mí nadie me había hablado ni del cielo ni del infierno. Yo desconocía completamente eso. Yo soy originario del estado de San Luis Potosí y nosotros estábamos muy arraigados a la religión popular en México. Toda mi descendencia, toda mi familia, pero realmente yo desconocía todo eso. A la edad de 2 años me atacó una enfermedad y a raíz de eso mi cuerpo se fue deteriorando completamente. Me trató la hechicería, la ciencia médica, pero desgraciadamente no se pudo hacer nada. Finalmente me internaron en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y vino un doctor de España. Él me hizo más de 20 operaciones y encontró que ya mis huesos estaban podridos. Ahí me quedé sin rodillas, con un cuerpo deforme. Cuando el médico me declara desahuciado, mi padre me saca del hospital. Como éramos demasiado pobres, me ponen un camión de volteo para transportarme de la ciudad de Saltillo a la ciudad de Matehuala, que es donde soy originario, de un rancho. Pero ese día el camión se volteó y solamente a mí me cayó encima. Sí. Y ahí me hice pedazos. Ahí fue donde estuve muerto. Quiero aclarar una vez más, yo no sabía, yo desconocía lo que es el infierno, el cielo. A mí me hablaron del purgatorio, oía de todas esas cosas, pero cuando uno es niño, pues uno no pone mucha atención a esas cosas. Claro, en este caso, hablar de el purgatorio es algo, José, que va anudado a un castigo, digamos de esta manera, que según el credo popular piensa, pero también se anudan a lo que es el infierno. En el momento en que usted estuvo, estuviste muerto, ¿fue en ese momento donde se te permitió visitar esos, en este caso el infierno? Exacto, porque en ese accidente yo morí. Cuando una persona muere, sale del cuerpo. Mucha gente me ha hecho esta pregunta: ¿por qué dice que usted murió? Yo salí de mi cuerpo. Pues me han dicho, bueno, ¿y de dónde salió? Cuando uno muere, sale de aquí. Esta es la vida, estas son las entrañas.
he oído mucha gente que dicen que salieron de la boca, otros que salen de la cabeza, en fin, hay muchas cosas. Mi experiencia es que yo salí de aquí. Una vez que yo salí de aquí, me di cuenta en realidad quién era yo. ¿Usted se vio a sí mismo? Yo miré cuando salí, cuando una persona muere, se le aumenta el sentir, el conocimiento, la persona piensa, la persona recuerda, la persona está consciente, pero a un nivel demasiado elevado. Digamos que vemos las cosas de una manera más clara estando ya muertos. Correcto. Se desarrolla todo. Bueno, entonces cuando usted empezó a tener, José, cuando empezaste a tener lo que es ya el estar fuera de tu cuerpo, ya haber fallecido, ¿en qué momento fuiste trasladado al infierno? Pues el tiempo exactamente no lo puedo determinar. Okay. En cuestión de espacio, pero fue dentro de ese acontecimiento. De ese momento, yo estaba consciente, yo sabía que estaba muerto, pero yo no sabía para dónde iba. Okay. Yo alcancé a mirar a toda la gente que gritaba alrededor del camión, donde quedé completamente hecho pedazos. Escuchaba los gritos de mi padre que me decían: mi hijo se despedazó, quítenle las láminas del camión. En fracciones de segundos aquello se fue retirando, se perdió, y enfrente de mí de repente vi un abismo profundo que se iba abriendo, enorme el abismo. Vi que se iban separando unas tinieblas. Cuando se iban separando esas tinieblas, aquel abismo, me di cuenta que ejercía un poder terrible y me empezó a absorber. Como de atracción. Sí. Okay. Empecé a penetrar en ese abismo. No es que iba entrando en ese abismo, empecé a sufrir de una manera terrible. Yo duré 10 años en una cama, y durante esos 10 años yo sufrí de una manera terrible, de una manera despiadada, porque por 10 años mi cuerpo se fue deshaciendo. Por 10 años yo sentía un ardor en todo mi cuerpo. Y yo resumo esto de esta manera: que el sufrimiento que yo sentí en este cuerpo físico no se puede asemejar al sufrimiento que yo experimenté ahí. Perdón, José, es precisamente lo que quería que llegaras. El sufrimiento, ¿cómo es ahí? ¿Qué fue lo que viste ahí dentro? Es una desesperación enorme. Es una angustia terrible. Aparte de eso, cuando entré en aquel abismo, aquellas tinieblas se volvieron a acercar, y de adentro de aquellas tinieblas oí unas voces que me maldecían. ¿Qué era lo que te decía? Maldito, ahora sí te destruiremos para toda la eternidad. ¿Esas voces provenían de gente que está en ese lugar o de seres espirituales que estaban también en ese lugar? Bueno, en ese momento yo no sabía, yo no entendía quién eran esas voces que me torturaban y hacían más agudo mi dolor. En medio de mi desesperación, levanté mi vista hacia arriba y me di cuenta que esas tinieblas prácticamente me iban cubriendo, y yo sabía, porque cuando uno muere se aumenta todo. Yo sabía que al cerrarse aquellas tinieblas yo estaría perdido para siempre. En medio de mi angustia, en medio de mi dolor, seguía con mi vista hacia arriba, pero antes de que esas tinieblas me cubrieran completamente, vi que descendió una luz semejante a un relámpago. Okay. Aquella luz penetró. Cuando aquella luz pega en aquellas tinieblas se separan. Y aquellas voces que me torturaban se fueron alejando. Y aquella luz me cubrió y me recogió a una velocidad que yo no puedo explicar. Una vez que aquella luz me recogía, de repente vi que aquella luz se extendió, y me di cuenta que mi vista se iba extendiendo sobre aquella luz. Y fui escuchando un coro que no tiene final. Cuando yo empecé a escuchar ese coro, me di cuenta que estaba en un lugar muy maravilloso. Empecé a mirar arcoíris de diferentes formas, luces de diferentes colores. Me di cuenta que aquel coro, lo siento que yo no entendía, pero sabía que era un coro, porque se oía de muchísimas millares de voces, me produjo paz.